Bueno, ¿cómo están, hermanos, hermanas? Buenas noches para todos. Esperemos que estén disfrutando de esta reunión virtual, de esta transmisión. Y les traigo una meditación quizá bastante especial. Fue especial para mí el pensar en este tema puntualmente que vamos a compartir. Yo quiero tratar junto a ustedes hoy un tema familiar, un tema que tiene que ver con la familia, con los padres, con los hijos, con la fe cristiana. Tantas veces en tantas reuniones de oración, orando junto con otros papás, oramos, bueno, Dios, que podamos transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Y qué importante que es eso, ¿no? Porque una iglesia será tan fuerte como lo sean sus familias, ¿verdad? Y por eso es un tema que tiene que ver con todos nosotros. En los últimos años, la familia sin duda que ha sido muy golpeada, muy atacada por el sistema que nos rodea. Han surgido con fuerza modelos alternativos de familia que han tomado un lugar preponderante y se han impuesto como igualmente válidos que la familia natural, la de un papá, una mamá y unos hijos. Pero no solamente la estructura normal de la familia ha sido socavada, sino también el funcionamiento de la familia. Y entonces el rol del papá y el rol de la mamá han sido deconstruidos, es una palabra muy utilizada, y reinventados, ¿verdad? Y así también la crianza de los hijos. Hoy en día se plantean formas de criar a los hijos que a nuestros abuelos le hubieran dado risa, podríamos decir, ¿no? Hubieran dicho, ¿y cómo quieren criar a los hijos de esa manera? Y las familias cristianas no están ajenas a estos problemas, porque las tendencias de nuestro mundo se nos infiltran en nuestros pensamientos, en nuestra forma de actuar y repercuten en cómo vivimos la familia. Pero gracias a Dios que la Escritura tiene mucho para enseñarnos puntualmente de este tema, acerca de la vida en familia, del rol de los padres, de cuánto podemos influir en nuestros hijos positivamente para que ellos sigan el camino de Dios y no su propio camino ni el del mundo. Hay personas que ingenuamente piensan, no, yo no quiero influir en mis hijos en cuanto a la fe. Qué error más grande, ¿no? Decir, no, yo no influyo en ellos, que ellos decidan. Como si partieran de un lugar neutro, como si el mundo fuera un lugar lleno de verdades para elegir. Pero lo cierto es que este mundo está bajo el maligno, y si uno no influye positivamente en su hijo, debe saber que ciertamente el mundo ya está influyendo negativamente sobre él sin pedirle permiso a nadie. Por lo tanto, debemos ser sabios y debemos aprender a cuidar el corazón de nuestros hijos de malas influencias y pastorear sus vidas hacia el Señor y hacia los caminos del Señor. También es cierto que uno puede hacer un gran esfuerzo y hacer todo bien de su parte, pero eso no sella contra todo peligro la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Porque a pesar de una buena influencia, ellos pueden tomar malas decisiones, porque son pecadores tanto como nosotros y tienen autonomía y toman su camino, son personas individuales. Pero sin embargo nunca destacaremos demasiado el poder, la importancia de una buena influencia, de un ambiente familiar propicio para que la fe se desarrolle, crezca. Dice el Salmo 127, y acá le voy a pedir a los controladores de todo esto es que vaya apareciendo una presentación para ayudarnos, ¿no? Dice el Salmo 127, 3 y 4. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, flechas, en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Qué bueno esta porción de la Escritura, ¿no? Dice que así como un valiente guerrero le da dirección a una flecha y la tira hacia donde quiere, así también nosotros somos llamados a darle dirección a la vida de nuestros hijos. Qué importante que es eso, ¿verdad? Esa responsabilidad que nos toca como padres no debe ser eludida, no debe ser ignorada. ¿Por qué? Porque Dios te la dio.
Y toda iglesia local es una gran familia, formada a su vez por otras familias. Y gracias a Dios por todas las familias que conforman nuestra congregación, ¿verdad? Realmente uno le da gracias a Dios por eso. Y todos debemos ayudarnos mutuamente en la tarea de bendecir a los más pequeños, favoreciendo que se decidan en pos de Cristo. Nadie puede pensar que está totalmente fuera de esto, ni aun los solteros y ni aun los más veteranos. Miren, Pablo le decía a Tito que le enseñara a las ancianas, a enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a las mujeres más veteranas. ¿Estás cumpliendo con este mandamiento, hermana querida? Este tipo de ejemplo hace mucho bien dentro de la congregación, porque lo que uno hace siempre influye en todos los demás. Y yo quiero enfocarme en algunos textos que nos van a ir ayudando ahí con la presentación en lo sucesivo, que están en 1 de Samuel 1, 2 y 3. Y uno dice, ¿1 de Samuel? Sí, 1 de Samuel, ¿no? Yo en realidad empecé a pensar en esto antes de que Pablo iniciara su estudio de la serie de los miércoles. Y bueno, por algo será, ¿no? Le comenté a Pablo y le pregunté qué le parecía y él dijo, me parece bien, dale para adelante, ¿no? No nos vamos a estar pisando uno al otro. No vamos a considerar los aspectos familiares de esta historia. Vamos a considerar en esos 3 capítulos algunos textos que hablan de la historia de una madre, un padre y un hijo, y también la historia de un padre con 2 hijos. Y mirando estas historias, que ustedes obviamente ya saben de quién estamos hablando, ¿no? De Ana, Elcana y Samuel, por un lado, de Elí, Ofni y Fines, por otro lado, vamos a ver algunos principios fundamentales que nos enseñan las Escrituras acerca de cómo favorecer la transmisión de la fe o cómo hacerla dificultosa, o casi imposible en algunos casos, ¿no? En estos primeros capítulos de 1 Samuel vamos a ver como 2 modelos, podemos ver o entrever 2 modelos de crianza, 2 maneras completamente distintas de encarar la tarea de ser padre y de ser madre. Y primero vamos a pensar en el mal ejemplo. Primero vamos a pensar en Eli y sus hijos Ofni y Fines. Para los que no entienden o no se acuerdan tanto de esta historia, Elí era el sumo sacerdote, la máxima autoridad espiritual, religiosa de Israel. Tenía 2 hijos, Ofni y Fines, que ya habían crecido, dice que eran muchachos, ¿no? Que eran grandes ya. Y eran sacerdotes también, como su padre, que ejercían su ministerio dentro del tabernáculo. No tenemos datos puntualmente de la infancia, de la crianza de estos muchachos, pero sí tenemos evidencias de cómo fue su formación, considerando cómo era el trato entre ellos y su padre y lo que Dios dice acerca de sus vidas. Entonces vamos a ir pensando en algunos puntos fundamentales. Primero vamos a pensar en lo que dice 1 de Samuel 2:12 y que nos cuenta acerca de estos hombres. 1 de Samuel 2:12 nos dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Así que estos hombres, a pesar de haber crecido en el seno de una familia empapada en las cosas de Dios y su servicio, a pesar de tener un padre que era la máxima autoridad religiosa en ese tiempo, no conocían a Dios. Dios era el Dios de su padre, pero no era su Dios. Qué tremendo, ¿verdad? De hecho, eran hombres impíos. Quiere decir que no vivían sin tener en cuenta a Dios, sin tener temor de Dios. No había Dios en sus pensamientos ni en sus decisiones. Y uno dice, ¿y qué hacían ahí en el tabernáculo? Bueno, quizá era para ellos un empleo, un trabajo, una forma de ganarse la vida. Quizá no compartían demasiado, hacían rituales solamente, ¿no? La manera de ganarse el sustento. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia que nos cuenta aquí la Escritura! Y por eso hacían cualquier disparate. Dice la Escritura que tomaban para sí de las ofrendas, de más de lo que Dios les había dado permiso, digamos. Se acostaban con mujeres en el tabernáculo. A ese extremo llegaron estas personas.
Eran hombres que no conocían a Dios. Como dice allí, sin piedad, ausencia de conversión. Estos hombres no habían conocido a Dios. Estos hombres, antes niños, se acostumbraron a vivir entre lo sagrado, pero nunca tuvieron un encuentro personal con Dios. No sabemos cómo fue su infancia, cómo era la relación con su padre, si tuvieron o no tuvieron instancias de conversar, de hablar acerca de temas espirituales. Pero sí sabemos que eso es muy importante, porque la Escritura lo destaca así. La instrucción de la palabra cuando uno es niño. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 6, 4 al 7, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir, hablar de la palabra de Dios a tus hijos, hablarlo en tu casa, hablarlo en las situaciones cotidianas, enseñá acerca de la palabra. ¿Qué pasó con Elí? ¿Era para él la vida con Dios solo un trabajo? ¿Se olvidó de llevar la palabra al hogar? No sabemos, la verdad. Pero sabemos que no debemos olvidarlos nosotros. La palabra de Dios debe morar en abundancia en nosotros. No solo en la iglesia, no solo en relación al ministerio, sino especialmente en el hogar. Debemos buscar que, más allá de la concurrencia al lugar de adoración, y qué bueno que es que los niños vengan a la iglesia y todo este lugar esté lleno de niños, es muy bueno y muy especial. Pero debemos buscar cómo pueden ellos tener una relación personal con el Dios vivo. Y para eso debemos favorecer las instancias en que reflexiones, en que sean confrontados con su realidad, con su vida, con Dios, con la muerte, con el cielo y con el infierno. Que piensen en lo trascendente. En este sentido, qué bueno que son los ministerios que se dirigen a sus corazones, ¿verdad? La escuelita dominical, los adolescentes, los jóvenes, personas que nos ayudan a dirigirse directamente hacia ellos, son muy buenos. Pero nada puede sustituir la influencia dentro del hogar. Nada. Y así como alimentamos su vida intelectual y queremos que estudien y que se formen, ¿no? Y así como alimentamos su vida emocional y les acariciamos y les hablamos con ternura, también ellos tienen una vida espiritual y tenemos que ocuparnos de ellos, orar con ellos, estimularlos a leer las Escrituras, que nos escuchen orar, que vean que nosotros leemos también, que podamos buscar a Dios juntos, en familia, en medio de los conflictos y también agradecer en medio de la bonanza. Y cuidado, ¿no? Jamás deben involucrarse en tareas espirituales solo por ser nuestros hijos. De lo contrario, será para ellos solamente una cáscara, ¿no? Una fachada sin esencia. Más vale que no sirvan en la iglesia si no han conocido a Dios. Esto capaz que suena como algo muy de perogrullo, pero es importante destacarlo, ¿no? El servicio es tan solo un resultado de la vida con Dios, si no, es solo una fachada. Ahora, consideremos otro punto que viene de la mano con ese. Dice 1 Samuel 2:17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Menospreciaban las ofrendas de Jehová, sin reverencia. Su impiedad, su desconocimiento de Dios se manifestaba como falta de aprecio a las cosas santas. Ellos menospreciaban las ofrendas. No eran algo sagrado, no eran algo especial, no eran algo santo, ¿no? Sino que lo tomaban de forma vulgar, profana. No tenían temor de Dios y no tenían reverencia por las cosas santas. Estos muchachos desarrollaron una irreverencia, una falta de respeto. Aún pensando que no eran creyentes, de todas maneras deberían haber tenido un mínimo de respeto, porque su padre lo tenía.
y por respeto a su padre deberían haberse comportado de una forma diferente. Hoy en día parece que nada merece nuestro respeto, ¿no? El respeto de la gente, ¿no? Parece que nos podemos reír de todo y de todos. Los representantes del pueblo son objeto de burla. También lo son los maestros y los profesores. Y por supuesto lo son los padres. Abundan ahí en la televisión y en diferentes lugares y plataformas series que son para adolescentes, donde los padres son unos monigotes ahí que, bueno, no entienden mucho cómo es la vida, entonces hay que explicarles y enseñarles un poco cómo va la cosa, ¿no? La justicia también es menospreciada, también se le falta respeto a la policía también. Ahora, si toda figura de autoridad es pasible de ridiculización, ¿no? y de falta de respeto, ¿cuál es entonces el camino? ¿No? ¿Qué es lo que merece ser apreciado y escuchado? ¿Qué es lo que importa en la vida? ¿Solo lo que yo pienso? No permitamos ni estimulemos en nuestros hijos la irreverencia. Hay cosas que son dignas de nuestro respeto. Hay que respetar a las autoridades, punto. Y cuanto más al soberano del universo. Dios es digno de todo nuestro respeto, de nuestra adoración, de nuestra reverencia. Sus cosas son cosas santas. Su iglesia es santa. Su palabra es santa. Sus ministros tienen errores, pero son dignos de respeto. Y aun si nuestros hijos aún no conocen a Dios, no han tomado una decisión por Cristo, deben aprender a tener respeto por Dios y por la iglesia, y por supuesto por nosotros sus padres. Así que sin reverencia. Pero después nos dice en 1 Samuel 3:13, cuando Dios le habló directamente a Samuel, en aquella primera vez que le habló, le dijo, y le mostraré a Elí que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y dice en 1 Samuel 2:29, antes, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y acá, queridos, vemos un factor decisivo que llevaría a la debacle final de esta familia, ¿no? Que ustedes saben en la historia terminaría el final en la muerte de estos hijos y también del padre. La actitud impía, la actitud irreverente, desvergonzada de estos dos sacerdotes, de estos dos muchachos, se dio lugar ante el conocimiento de su padre. Elí lo supo desde el principio, y aunque tuvo un tímido intento de hacerlos cambiar de actitud, no fue suficiente para cambiar nada. Y tampoco fue lo que Dios esperaba de él. Dios hubiese querido que Elí fuera más firme, que apartara a sus hijos del tabernáculo, que los enfrentara valientemente, pero nunca ocurrió. Y a los ojos de Dios, él no los había estorbado como Dios le dijo. No se había interpuesto, les había permitido hacer cualquier cosa que quisieran, de tal manera que honró más a sus hijos que a Dios. Y esto nos deja una enseñanza de tremenda importancia. Es la importancia de los límites en la crianza de nuestros hijos. Los límites son imprescindibles. Los límites deben ser establecidos con claridad. Y cuando un límite es transgredido, debe haber una consecuencia, debe haber una corrección. Quien no define límites para sus hijos les está trayendo un perjuicio enorme, tan grande que va a ser más evidente a medida que pase el tiempo. Yo no quiero citarle algunos versículos que también van a aparecer por allí acerca de este tema de la corrección y de los límites. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige, temprano en su vida, ¿verdad? Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el
muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y Proverbios 23:13 y 14, se lo leo allí en la versión NTV, dice, no dejes de disciplinar a tus hijos. La vara del castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Por supuesto que no se trata de aplicar solamente castigos. Se trata de dar una instrucción amorosa, de marcar límites claros. Pero la cuestión es qué hacemos cuando esos límites se transgreden. Porque en algún momento, y en muchísimos momentos, se van a transgredir, porque somos pecadores de la condición humana. Queridos padres, la aplicación de un correctivo allí donde uno se sienta, no puede dañar permanentemente a nadie, pero sí le va a dar una pauta clara para su vida. Y es que cuando transgrede los límites, hay una consecuencia desagradable. Y eso se aprende desde muy chiquito. Agradecemos nosotros, en mi generación, a nuestros padres que mal o bien como pudieron, pero cuando transgredimos esos límites, bueno, ahí nos arrimaron un poquito, la ropa del cuerpo, como dice ahí. ¿Y qué pasó? ¿Pasó algo? No. Aprendimos, aprendimos. Y la escritura es muy clara, ustedes lo leyeron conmigo. Ahora uno como padre entonces debe decidir, ¿qué va a hacer? ¿Le va a hacer caso a la corriente filosófica de turno? Y después, ¿quién se hace cargo del resultado? ¿O le va a hacer caso a la eterna palabra de Dios? Porque Dios da garantías acá. Te dice, vos edificá tu casa sobre la roca, vos hacés lo que yo digo y vas a ver cómo yo estoy allí para respaldarte. En esa decisión puede ir el futuro de tus hijos. Así de importante. A nadie le gusta confrontar, ¿verdad? A nadie le gusta generar ese ambiente, ¿verdad?, de confrontación en el hogar, de tener que alguien haga tal o cual cosa. Parece más fácil dejar que las cosas fluyan. Pero, ¿sabes? Si dejas que las cosas fluyan, lo que va a fluir es el pecado, lo que va a fluir es la impiedad. Corregí a tus hijos desde temprano, con sabiduría, con amor. Hacelo porque Dios te lo manda. A estos muchachos nadie los confrontó. Nadie se les puso enfrente, nadie les agarró la mano y les dijo, ¿qué estás haciendo? Y el resultado fue desastroso. Y la repercusión fue mucho mayor por el lugar que ellos ocupaban. No tenían un almacén, un boliche del barrio, ¿verdad? Ellos estaban en el lugar de la autoridad espiritual de aquel momento. Y su final fue trágico y aleccionador para cada uno de nosotros. Esa es la consideración del mal ejemplo, lo que no debemos hacer, lo que no debemos procurar. Pero también tenemos que considerar el buen ejemplo, la buena parte de esta historia. La historia de Samuel, Ana y Elcana. Y tenemos un niño que va a nacer en el seno de una familia que no era normal, como nos explicaba Pablo hace algunos miércoles, ¿no? Sino más bien disfuncionante, porque era un varón con 2 esposas, algo que Dios no aprueba ni nunca va a aprobar, algo que está fuera de la voluntad de Dios. Pero a pesar de eso que estaba fuera de orden, había algo que condicionó para bien a aquel niño. Y nosotros vamos a tratar de sacar ese buen ejemplo para nuestra familia. Fíjese lo que dice en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15 y 16. Lo leo allí de la pantalla. Dice, y Ana le respondió diciendo, esto es el diálogo entre Ana y Elí cuando Ana fue a orar para pedir, porque era estéril, para pedir un hijo. Dice, Elí había pensado que ella estaba borracha, que ella había bebido. Y dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Este niño que aún no había nacido iba
a nacer en el seno de una familia piadosa. Elcana era un hombre piadoso, que subía todos los años al tabernáculo para adorar, para ofrecer sus sacrificios. Y Ana era una mujer piadosa, una mujer que buscó al Señor en medio de su aflicción para que lo ayudara y le respondiera esa oración. Un niño que nació en el seno de una familia que no era perfecta, que tenía sus problemas, pero allí en esa familia Dios era conocido, era adorado, era el soberano, era la prioridad absoluta. Era el ser supremo y las decisiones se tomaban en su temor y a la luz de su palabra. Y así también es necesario que lo sea en nuestra familia. Seguramente nuestra familia tampoco va a ser perfecta, y también va a tener sus problemas, pero lo importante es que Dios esté en medio de nosotros, que nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro vivir cotidiano tenga a Dios en el centro. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu familia? ¿Qué lugar ocupa cuando prosperás? ¿Qué lugar ocupa cuando estás en medio de una crisis? ¿Recurrís a Él? Nuestra piedad tiene que ser visible dentro del hogar para que sea genuina, ¿verdad? En aquellos años que Samuel estuvo con sus padres, y miren que no fueron muchos años, pero en aquellos años que estuvo con sus padres, aprendió la piedad y quedó una marca en su corazón. Su mamá le enseñó que él había sido creado especialmente por Dios, que era la respuesta al clamor de su madre, que tenía un propósito para su vida. Enseñémosle esto a nuestros hijos. Me hace recordar la historia de Jocabed y Moisés, ¿se acuerdan? Moisés y su mamá. La hija de Faraón se la entregó para que fuera como su nodriza, en realidad era su madre. Y ella lo tuvo a Moisés y también le enseñó acerca de lo espiritual, acerca de Dios, de tal manera que a pesar de que después recibió toda la influencia de los egipcios, quedó en su corazón marcado para siempre esa instrucción. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que no estemos en el centro nosotros, ¿verdad? Que no esté en el centro el materialismo, que no esté en el centro cosas de este mundo, sino que se vea evidentemente que el Señor es el centro de nuestra familia. Padres piadosos. Pero después dice en 1 Samuel 1, 26 al 28. Después de que Dios le dio a Samuel, Samuel nació y ella crió a Samuel por unos cuantos años, pero después llegó el momento de, cumplir con su promesa, porque ella había prometido a Dios que si le daba ese hijo, ella lo iba a dar para el servicio a Dios todos los días de su vida. Y cuando fue de vuelta, dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, le dijo a Elí, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Qué preciosa palabra, ¿no? Samuel tuvo una madre coherente en su fe. Coherente en su fe. Ana le había prometido a Dios que se lo iba a entregar a Dios si lo recibía de Dios, ¿no? Y así lo hizo. Sin duda, algo quizá desgarrador en cierta parte, ¿no?, de su alma, pero lo hizo, cumplió con su palabra. Lo llevó al tabernáculo y lo dejó allí para que aprendiera a servir a Dios. Se metió como en un instituto de tiempo completo, Y Samuel sabía que esa era la voluntad de Dios, porque sin duda en esos años que había sido criado, su mamá se lo había contado, y quizá para él fue algo natural. Mientras crecía, él sabía que su madre iba a cumplir con su palabra porque ella era una mujer piadosa y era una mujer coherente con su fe. En sus actos de la vida se veía, y marcó eso el corazón de su hijo. Dios no nos pide que seamos perfectos a los padres, menos mal, ¿no? Pero sí nos pide que seamos coherentes, que vivamos lo que decimos creer, tan sencillamente como eso. Que la importancia que le damos a Dios con nuestra boca
se vea en nuestra vida, en nuestro hogar. ¿Quién más que nuestros hijos van a saber cómo es nuestra vida? ¿Quién más que nuestros hijos? Saben todo. Saben todo. Que sepamos pedir perdón cuando nos equivocamos. Que nos vean vulnerables, y no como superhéroes que no somos. Que vean nuestras luchas, pero también que nos vean mantenernos de pie. Ser coherentes, ser genuinos, ser transparentes. Querido, si en tu lista de prioridades no está Dios primero, ¿tú crees que en la lista de tu hijo va a estar Dios primero? Si en tu lista de prioridades es tu hijo que está primero, y esto es un problema, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que tú estarás primero en la lista de tu hijo? No. Va a estar él primero también. Va a entender que es el ombligo del mundo. Va a estimular una vida de egoísmo, de egocentrismo. ¿Te ha nacido un hijo? ¿Dios te ha dado un hijo? Dios sigue siendo primero. Que vean tu amor por Dios y por el prójimo, manifestado en actos concretos de tu vida. No se nos pide perfección, pero sí coherencia. Y dice el último pasaje, 1 Samuel 2, 18 al 21. Dice el 19, vamos a leer, dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Después de dejarlo allí en el tabernáculo y que Samuel empezó a crecer de a poquito, su madre y su padre todos los años venían a él. Él había quedado en ese internado intensivo, ¿no? Y en aquella época que viajar no era como ahora, no era tomarse un tren, un avión, ¿no? Había que viajar en esa época, ¿no? Pero todos los años venían a su hijo y le traía una túnica, ¿no? Seguramente cada vez más grande todos los años, ¿no? Le traía algo que decía, vos sos especial para mí, que era una persona especial para ella. ¿Cuánto habrá incidido esto en la formación del carácter de Samuel? Mucho, sin duda. Ella seguía allí, sin duda seguía orando por él, seguía presente, seguía diciendo, mirá que acá estamos. Los padres deben ser perseverantes, padres perseverantes. Debemos insistir con ternura, pero con firmeza, en que sigan el camino del Señor. Debemos orar perseverantemente por ellos y con ellos. Debemos compartir la palabra en situaciones cotidianas, como decíamos. Debemos estimularlos a desarrollar una vida piadosa y también una vida responsable y también a ser agradecidos y también a trabajar y a colaborar con la familia. Vaya si es un trabajo arduo, pero vale la pena. Fíjense lo que dice esta frase. Dice C.S. Lewis, tus hijos no son un estorbo para tu trabajo más importante. Ellos son tu trabajo más importante. Con esa claridad que lo caracterizaba a este autor, ¿no? Dice, mirá, no creas que vos tenés otra cosa más importante para hacer y ellos están ahí en el medio, ¿no? No, tus hijos son tu trabajo más importante. Qué importante, sin duda que Ana sabía muy bien esto, ¿no? Y en esos pocos años que tuvo para trabajar en el corazón de sus hijos, de su hijo Samuel, lo marcó. Y vos y yo también tenemos pocos años, querido. Los años vuelan. Aprovechá el tiempo. Hacelo con integridad delante de Dios, en oración y en dependencia de Dios. Persevera, no tires la toalla. Crialos en disciplina y amonestación del Señor. Se trata ni más ni menos que de imitar a Dios. Él es el mejor padre. Él es el modelo perfecto. Él es la combinación justa de amor, ternura,
firmeza, instrucción, enseñanza y disciplina. Él es nuestro modelo a imitar y Él persevera. Y cuando las cosas no salen bien, y cuando toman malas decisiones, y cuando se van a la provincia apartada, Él es un Padre que queda dispuesto a abrir sus brazos cuando los ve volver. Dispuesto a abrazar, a perdonar y a restaurar. Como dijimos al inicio, ciertamente uno puede hacer bien su parte y que las cosas no sean lo que uno esperaba, pero cuando menos habrá cumplido con su misión delante de Dios. Y el Señor seguirá obrando en ese corazón, seguirá obrando en ese corazón. Dalo por seguro, a través de las lágrimas y de las oraciones de padres perseverantes. Qué importante ser padres perseverantes. Decíamos, padres piadosos, padres coherentes con su fe, padres que perseveran. Y qué importante todo esto que nos enseña la Escritura. Y para finalizar les cuento la historia de una madre y su hijo que nos deja una gran lección. Me encantó esta historia y se las quiero leer así textual como está. Es la historia de una madre que se llama Mónica, se llamó Mónica. Era una madre africana de la ciudad de Tagaste, actualmente donde está Túnez. Esta madre, Mónica, nació en el año 331 después de Cristo. Ella fue la hija de una familia cristiana noble y pobre y fue educada inicialmente en la piedad por una criada. En su juventud, Mónica formó parte de la comunidad de creyentes que vivió duras experiencias de persecución contra los cristianos y muertes en el martirio. A sus 20 años, tuvo que contraer matrimonio con Patricio, un hombre pagano, infiel, que la hizo pasar sufrimientos desmedidos. Pero este hombre fue vencido por el testimonio perseverante de Mónica y murió después de recibir el bautismo cristiano. Patricio y Mónica tuvieron 3 hijos. 2 de ellos no les generaron problemas, pero el tercero, Agustín, fue amor y espina de dolor de su madre por sus desvaríos. Agustín de Hipona, ya se imaginarán, ¿no? En cierta ocasión, Mónica contó a un obispo africano que llevaba años y años llorando y orando y haciendo interceder a otros por la conversión de Agustín. Y ese obispo le respondió: esté tranquila, madre, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Había hecho todo cuanto podía por la conversión de su hijo. Agustín escribió después: aquella noche en la que yo partí a escondidas, ella se quedó orando y llorando. Mónica vivía con el corazón de su hijo, y aunque él se fue lejos, ella siguió sus pasos, y acabó encontrándose con él en la ciudad de Milán. Cuando eso sucedió, Agustín ya había cambiado mucho. Se estaba volviendo más reflexivo sobre sí mismo. Entonces Mónica buscó a un pastor, a un obispo, y tuvo la oportunidad de ponerlo en contacto con un creyente llamado Ambrosio, creyente destacado. Y este trabajó amablemente con Agustín, y Agustín finalmente se convirtió a Cristo y recibió el bautismo en abril del año 387. De esta manera sus lágrimas darían su fruto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con regocijo. Cuando tenía 56 años, Mónica vio que su hijo Agustín, de 33, se hizo cristiano y entró en el camino de la santidad. Así que es una gran lección para nosotros, de una madre perseverante, que oró, que siguió, que lloró. Y como le decía este hombre, ¿no? Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas, y fue profético, tremendo. Que nos estimula a nosotros, ¿eh? Querido padre, querida madre, sé como el valiente. Apunta tu flecha y dirígela
hacia donde sabes que es mejor, hacia el camino del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra que se siembra hoy en nuestros corazones. Amén.